Mi patrón tiene mucho dinero, dijo que te va a liberar. Las palabras salieron de sus labios agrietados como una oración desesperada, flotando en el aire viciado de la sala de visitas. Lucía apretó el auricular telefónico contra su oreja con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, transparentes como papel de seda. Del otro lado del cristal rayado, manchado por miles de manos sudorosas que habían tocado esa misma superficie buscando algo que nunca podrían alcanzar, Rafael permaneció inmóvil. Sus ojos, alguna vez brillantes como ámbar bajo el sol, ahora eran dos pozos de ceniza apagada. No respondió de inmediato, se quedó mirándola con esa expresión que ella había llegado a conocer demasiado bien en los últimos 8 meses, una mezcla de gratitud envenenada, esperanza mutilada, y una culpa tan pesada que parecía estar enterrándolo vivo, aplastándolo centímetro a centímetro contra el suelo sucio de concreto. La pequeña Sofía, aferrada a la pierna de su madre como una enredadera desesperada, observaba todo con ojos enormes, redondos, demasiado grandes para su carita de 4 años. Sus deditos sucios se hundían en la tela desgastada del pantalón de maternidad de Lucía, arrugándola, torciéndola. No entendía cómo podría, solo sabía que papá estaba detrás de un vidrio, que no podía tocarlo, que su voz sonaba metálica y lejana a través de ese teléfono negro que mamá sostenía con las 2 manos temblorosas. Lucía, la voz de Rafael finalmente emergió, ronca, como si hubiera olvidado cómo usarla. Había pasado semanas sin hablar más que lo estrictamente necesario. En prisión, el silencio era una armadura, las palabras eran cuchillos que otros podían usar contra ti. ¿Qué estás diciendo? El corazón de Lucía latía tan fuerte que pensó que podría atravesar su pecho, romper sus costillas, escapar. 7 meses de embarazo y cada latido era una batalla. El bebé dentro de ella se movió, una patadita suave contra sus costillas, como recordándole que había más que ella misma en juego. Siempre había más en juego. El señor Mendoza, susurró ella, inclinándose hacia adelante tanto como su vientre abultado se lo permitía. Mi patrón, él sabe lo que te pasó, sabe que fue un error, sabe que tú no. Lucía, no. Rafael cerró los ojos, negó con la cabeza lentamente. Sus manos, esas manos que alguna vez habían sostenido las suyas en caminatas nocturnas, que habían construido la cuna de Sofía con madera reciclada y amor infinito, ahora estaban apoyadas planas sobre la mesa metálica frente a él. Tenía las uñas sucias, agrietadas. Una cicatriz reciente atravesaba sus nudillos. No quiero que te metas en nada con gente así. ¿Gente así? Lucía sintió que la desesperación trepaba por su garganta como hiedra venenosa. Rafael, ¿qué se supone que haga? Trabajo 16 horas al día, limpiando su casa, cuidando sus jardines. Sofía apenas me ve, y este bebé, su voz se quebró. Este bebé va a nacer mientras tú estás aquí adentro. ¿Entiendes eso? Va a nacer y tú no vas a estar ahí. No vas a sostenerlo, no vas alto. Se detuvo porque las lágrimas ya estaban cayendo, calientes y rápidas, y porque Sofía había comenzado a jalar su pantalón con más fuerza, asustada por el quiebre en la voz de su madre. Lucía se agachó torpemente, levantó a la niña y la sentó sobre su regazo, o lo que quedaba de él. Sofía escondió su cara en el cuello de su madre, su cabello oscuro haciéndole cosquillas en la barbilla. Rafael observó la escena y algo dentro de él se rompió un poco más. Podía ver las marcas de agotamiento en el rostro de Lucía, ojeras profundas como heridas, mejillas más hundidas que antes, una palidez enfermiza que no debería estar ahí. Ella siempre había sido fuerte, una fuerza de la naturaleza, pero ahora se veía como si estuviera sosteniéndose por puro instinto maternal, por la necesidad de no desmoronarse frente a su hija. Mi amor, su voz era apenas un susurro. ¿Qué te pidió a cambio? La pregunta flotó entre ellos como humo tóxico. Lucía apartó la mirada. Ese era el problema. No, siempre había un intercambio, siempre había un precio. Nada todavía, mintió. Pero su voz tembló lo suficiente como para que Rafael supiera que no era toda la verdad. Solo dijo que tiene contactos, abogados buenos, gente que puede revisar tu caso, que puede probar que ese testigo mintió,
que las pruebas fueron plantadas. Rafael, él cree en ti. Dijo que podemos sacarte de aquí. Podemos. Esa palabra era un puente y un abismo al mismo tiempo. El aire en la sala de visitas era pesado, espeso con el olor a desinfectante barato, sudor rancio y desesperanza institucionalizada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como insectos moribundos, parpadeando cada pocos segundos, proyectando sombras nerviosas sobre las otras familias dispersas en los cubículos vecinos. Una mujer mayor lloraba silenciosamente 3 cubículos más allá. Un niño pequeño presionaba su mano contra el vidrio, tratando de tocar la palma de su padre del otro lado. Nadie se tocaba aquí, solo vidrio, siempre vidrio. Rafael pasó una mano por su cabello, que ahora le llegaba hasta los hombros, descuidado, grasiento. Había perdido peso. Ella podía verlo en la forma en que su uniforme naranja colgaba de sus hombros, en la definición demasiado marcada de sus pómulos. ¿Cuánto te ofreció?, preguntó él, su voz endureciéndose. O mejor dicho, ¿qué le prometiste tú? Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sofía se retorció en su regazo, queriendo bajarse, pero ella la sostuvo con más fuerza. Necesitaba ese peso, esa pequeña ancla que le recordara por qué estaba haciendo todo esto. Le dije que haría lo que fuera necesario. Las palabras salieron en un susurro áspero. Lo que sea, Rafael. Si eso significa trabajar más horas, si significa quedarme después, limpiar, cocinar, lo que él necesite, lo haré. Ya lo estoy haciendo. Nona. Rafael golpeó la mesa con el puño, un sonido seco que hizo que Sofía se sobresaltara y que un guardia cerca de la puerta girara bruscamente la cabeza hacia ellos. No, Lucía, no puedes. ¿Qué otra opción tengo? Su voz se elevó, desesperada, rompiendo el protocolo silencioso de esa sala de sufrimientos compartidos. Dime, esperar a que el abogado de oficio, que ni siquiera recuerda tu nombre, haga algo. Esperar a que el sistema, ese mismo sistema que te puso aquí por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, de repente decida ser justo. Llevamos 8 meses, Rafael, 8 meses de mentiras y aplazamientos y, señora, la voz del guardia era plana, autoritaria. Baje la voz o termino la visita. Lucía cerró los ojos, respiró profundo, obligándose a calmarse. Sofía había comenzado a llorar bajito, asustada. Las manos de Lucía temblaban mientras acariciaba el cabello de su hija, murmurando palabras tranquilizadoras que ella misma no creía. Perdón, dijo en dirección al guardia. Luego volvió su mirada a Rafael. Perdón, es solo que, no puedo seguir así, no puedo. Rafael la observó a través del vidrio sucio y vio, realmente vio, lo que estos meses le habían hecho. La mujer que había conocido, la que se reía fuerte y bailaba descalza en la cocina, mientras freía tortillas, la que le había prometido amor eterno, bajo un árbol de jacarandá en flor. Estaba siendo devorada desde adentro por la necesidad, por el miedo, por el peso imposible de mantener una familia mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y él no podía hacer nada, nada excepto observar desde detrás de este vidrio maldito, en esta caja de concreto y desesperanza, mientras ella se quebraba tratando de salvarlo. ¿Qué clase de hombre es?, preguntó Rafael finalmente, su voz más calmada pero no menos tensa. Tu patrón, Mendoza, ¿qué sabes de él? Lucía vaciló. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué sabía realmente de Esteban Mendoza? Es rico, comenzó ella, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Muy rico, tiene una casa enorme en las lomas, autos caros, personal por todas partes. Pero, ¿qué? Es solitario, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la observación. Vive solo en esa casa inmensa, sin esposa, sin hijos que yo haya visto, solo negocios, llamadas telefónicas todo el tiempo, reuniones, hombres con trajes caros que van y vienen, pero nunca nadie que parezca ser familia. Rafael procesó esto. En prisión, uno aprendía a leer entre líneas, a detectar las verdades no dichas. Un hombre rico, poderoso, sin familia, ofreciendo ayuda a una empleada doméstica cuyo esposo está en prisión. Los motivos nunca eran simples, nunca eran puros. Lucía, su voz era grave ahora,
cargada con una seriedad que ella reconoció de inmediato. Necesito que me escuches muy bien. Si hay algo, cualquier cosa que él quiera de ti que no sea trabajo honesto, si te hace sentir incómoda de cualquier forma, te vas, me dejas aquí, me olvidas, te llevas a Sofía y a ese bebé y... Nona, fue el turno de ella de interrumpir, su voz firme, a pesar de las lágrimas. No voy a dejarte aquí, no voy a criar a nuestros hijos sin su padre, no cuando hay una oportunidad, por pequeña que sea, de traerte a casa, aunque cueste todo. No fue una pregunta, fue una declaración, pesada como una lápida. Aunque cueste todo, confirmó ella, y en sus ojos Rafael vio algo que lo aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera enfrentado dentro de estas paredes: determinación absoluta, la clase de determinación que hacía que las madres levantaran autos para salvar a sus hijos, la clase de determinación que quemaba todo a su paso, incluyendo a la persona que la portaba. Un timbre estridente sonó en la sala. Fin de las visitas. 30 minutos. Eso era todo lo que el sistema consideraba suficiente para que familias enteras trataran de mantenerse unidas a través de un vidrio. No, no, no. Sofía comenzó a llorar más fuerte, comprendiendo de alguna manera que papá se iría de nuevo. Papi, papi, no. Rafael presionó su palma contra el vidrio, sus ojos llenos de una agonía que las palabras no podían expresar. Lucía levantó a Sofía, sosteniendo también el auricular, y presionó la manita de la niña contra el vidrio, alineándola con la mano de Rafael del otro lado. Te amo, articuló él en silencio, mirándolas a ambas. Las amo, cuídense, por favor. Vamos a traerte a casa, dijo Lucía, con una convicción que nacía de algún lugar profundo y desesperado. Te lo prometo. Un guardia tocó el hombro de Rafael. Hora de volver. Siempre había un guardia. Siempre había una mano en tu hombro recordándote que no eras dueño de tu tiempo, de tu espacio, de tu vida. Rafael se levantó lentamente, sin apartar la mirada de su familia. Lucía, dijo una última vez, ten cuidado, con Mendoza, con todo, por favor. Ella asintió, pero ambos sabían que era una mentira. El cuidado era un lujo que ya no podían permitirse. Rafael fue conducido de vuelta a través de las puertas de metal que se cerraron con un eco hueco definitivo. Lucía se quedó ahí, de pie, con Sofía llorando contra su hombro y el bebé pateando dentro de ella, observando el espacio vacío donde él había estado hasta que otro guardia le indicó que era hora de irse. El camino de salida era largo, un laberinto de puertas y controles y revisiones. Cada puerta que atravesaba era un recordatorio de las puertas que Rafael no podía cruzar. Finalmente, emergió al aire libre, al sol brillante que le lastimaba los ojos después de la penumbra artificial de la prisión. El estacionamiento estaba medio vacío. Su auto, un Corsa viejo del 98 con la pintura descarapelada y el tubo de escape sostenido con alambre, esperaba en la sombra de un árbol seco. Acomodó a Sofía en su asiento, luchando con el cinturón mientras la niña seguía llorando. Mamá, ¿cuándo viene papi a casa?, preguntó Sofía entre sollozos, sus mejillas rojas y mojadas. Pronto, mi amor, dijo Lucía, aunque la palabra pronto se había vuelto elástica, sin significado. Muy pronto. Se subió al auto y apoyó la frente contra el volante por un momento, permitiéndose ese breve instante de colapso antes de tener que ser fuerte de nuevo. El bebé dentro de ella se estiró, presionando contra su diafragma, dificultándole la respiración. Sacó su teléfono celular viejo, la pantalla agrietada por una caída de hacía meses que no había tenido dinero para reparar. Tenía un mensaje de texto de un número que ella ahora conocía de memoria. ¿Cómo estuvo la visita? Necesito que vengas esta noche. Tengo una reunión importante y necesitaré que te quedes después. Habrá gente. Pagaré extra. Era M. Lucía miró el mensaje durante un largo momento. Sus dedos se movieron sobre el teclado. Estaré ahí. ¿A qué hora? La respuesta llegó casi instantáneamente. 7 p.m. Vístete presentable y trae a Sofía. Hay una habitación donde puede dormir mientras trabajas. No quiero que estés preocupada. Algo en su estómago se retorció, pero no podía identificar si era el bebé o la intuición. ¿Preocupado por ella? Los patrones no se preocupaban, pagaban, ordenaban,
esperaban resultados. La preocupación era personal. La preocupación cruzaba líneas, pero necesitaba el dinero extra, necesitaba mantenerlo contento, guardó el teléfono y arrancó el auto, que tosió 2 veces antes de encender. Sofía ya se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada por el llanto. En el espejo retrovisor, Lucía vio su propio reflejo, ojeras profundas, piel pálida, cabello recogido en una cola de caballo deshecha, 28 años y se veía 10 años mayor. Condujo de regreso a la ciudad a través de calles polvorientas, pasando por barrios que se volvían progresivamente más elegantes a medida que se acercaba a las lomas, de las casas pequeñas y apretadas de su vecindario a las mansiones con jardines y rejas de hierro forjado. 2 mundos, separados por unos pocos kilómetros y un abismo de dinero. La casa de Mendoza se alzaba detrás de muros altos y una reja eléctrica. Ella ya conocía el código, lo marcó y las puertas se abrieron silenciosamente, deslizándose sobre rieles bien aceitados. El camino de entrada era de adoquines perfectos, flanqueado por palmeras altas y jardines meticulosamente cuidados. La casa en sí era blanca, moderna, todo líneas limpias y ventanales enormes que reflejaban el cielo. Lucía estacionó en la parte trasera, donde siempre estacionaban el personal de servicio. Había otros 2 autos, el Mercedes del señor Mendoza y una camioneta negra con vidrios polarizados que no reconoció. Sacó a Sofía del auto, todavía dormida, y la cargó con dificultad hacia la entrada del personal. La puerta estaba abierta. Dentro, la casa era fresca, casi fría, el aire acondicionado zumbando suavemente. Todo estaba impecable, como siempre. Pisos de mármol brillante, muebles blancos y grises, arte abstracto en las paredes que costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida. Lucía, la voz la hizo girar. Esteban Mendoza estaba de pie en el umbral de su estudio, alto y elegante en pantalones de vestir y camisa blanca con los puños enrollados. Tenía alrededor de 45 años, cabello negro apenas salpicado de gris, rasgos afilados, una mandíbula fuerte, ojos oscuros que siempre parecían estar evaluando, calculando. Señor Mendoza, dijo ella, bajando la mirada por instinto. 6 meses trabajando aquí y todavía no podía mirarlo directamente por mucho tiempo. Había algo en él, una intensidad, un peso que la hacía sentir pequeña. ¿Es tu hija?, preguntó él, acercándose, sus pasos suaves sobre el mármol. Olía a colonia cara, algo con madera y especias. Sí, Sofía, está dormida, llora. Usted dijo que podía traerla. Por supuesto. Su voz era suave, casi amable. La habitación del segundo piso, la última a la derecha. Hay una cama, déjala ahí, estará cómoda. Lucía asintió y subió las escaleras, consciente de que él la observaba. La habitación que indicó era pequeña pero cómoda, probablemente alguna vez una habitación de huéspedes o de servicio. Acostó a Sofía en la cama, le quitó los zapatos, la cubrió con una manta que encontró doblada sobre una silla. La niña murmuró algo en sueños pero no se despertó. Cuando bajó, Mendoza estaba esperándola en la cocina. Había preparado café, 2 tazas. Siéntate, dijo él, señalando uno de los taburetes en la isla de cocina. Tenemos que hablar antes de que lleguen mis invitados. Ella se sentó con cuidado, aceptando la taza de café que él le ofreció. Él se sentó frente a ella, sus ojos fijos en su rostro. ¿Cómo está Rafael?, la pregunta la tomó por sorpresa. Él nunca preguntaba cosas personales. Nunca. Está aguantando, dijo ella lentamente. Es difícil. Imagino que sí. Mendoza tomó un sorbo de su café. ¿Te dijo algo sobre mi oferta? Está agradecido, pero también preocupado. No entiende por qué querría ayudarnos. Mendoza sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que tú no sabías. Es una pregunta justa. Déjame ser honesto contigo, Lucía. Algo que aprecio en este mundo tan lleno de mentiras. Se levantó, caminó hacia el ventanal que daba al jardín trasero, donde una piscina infinita reflejaba el cielo del atardecer. Tengo dinero, mucho dinero, más del que podría gastar en 10 vidas. Tengo poder, influencia, contactos en lugares que ni siquiera sabes que existen.
Pero, ¿sabes que no tengo? Ella negó con la cabeza. Lealtad verdadera. Se volvió hacia ella. Todos los que trabajan para mí, todos los que dicen ser mis amigos, están aquí por dinero o por miedo. Si mañana perdiera todo, desaparecerían como humo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Tú trabajas para mí hace 6 meses. Nunca has robado nada, ni un bolígrafo. Nunca has cotilleado sobre lo que ves o escuchas en esta casa. Llegas temprano, te vas tarde. Haces más de lo que te pago por hacer. Y lo haces porque tienes algo que muy pocas personas tienen: integridad nacida de la necesidad. No eres honesta porque sea fácil. Eres honesta porque no tienes alternativa. Esa es la clase de persona que yo valoro. Lucía no sabía qué decir. Sus palabras sonaban como un cumplido, pero había algo más debajo, algo que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada para un propósito que aún no comprendía. Voy a sacar a tu esposo de prisión, continuó él. Mis abogados ya están revisando el caso. Encontrarán las fallas, presionarán a los testigos, harán lo que sea necesario. En 3 meses, 4 como máximo, Rafael estará libre. 3 meses, 4, antes de que naciera el bebé. Su corazón saltó. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó ella, porque tenía que preguntar, tenía que saber. Mendoza volvió a sentarse frente a ella, sus ojos penetrantes fijos en los de ella. Tu lealtad, tu confianza, tu silencio sobre ciertas cosas que verás y escucharás en esta casa, y tu disposición a hacer lo que te pida, cuando te lo pida, sin preguntas. El aire se volvió pesado entre ellos. ¿Qué clase de cosas? Su voz era apenas un susurro. Nada que comprometa tu moral, dijo él, pero la ambigüedad era deliberada. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal ni nada que lastime a alguien. Solo necesito saber que puedo contar contigo, completamente. Ella quería preguntar más, pero sabía que no obtendría respuestas más claras. No todavía. Esta noche, continuó él, vendrán aquí 3 hombres, socios de negocios. Van a tener una reunión en mi estudio. Tú te quedarás cerca, servirás bebidas, comida si es necesario, y no mencionarás nada de lo que escuches, ni siquiera a Rafael cuando lo veas. ¿Entendido? Lucía asintió lentamente. No era la primera vez que él tenía reuniones tarde en la noche, pero siempre la mandaba a casa antes de que comenzaran. Esto era diferente. Bien. Mendoza se levantó. Vístete con el uniforme limpio que dejé en el cuarto de lavado. Negro, sencillo. Ponte cómoda. Va a ser una noche larga. Ella obedeció, moviéndose como en un sueño. El uniforme era nuevo, elegante, más formal que lo que normalmente usaba. Se cambió en el baño del personal, mirándose en el espejo. Con el uniforme negro y el cabello recogido, casi se veía profesional. Casi se veía como si perteneciera a este mundo, pero sabía que no pertenecía. Era solo una visitante temporal en el reino de los ricos, pagando su entrada con sudor y silencio. A las 7 en punto, el timbre sonó. Mendoza la llamó con un gesto y ella lo siguió hasta la entrada principal. 3 hombres entraron, todos con trajes oscuros, todos con ese aire de autoridad fácil que venía con el poder. Esteban, uno de ellos, calvo y robusto, saludó a Mendoza con un abrazo breve. Germán, adelante. Mendoza los guió hacia su estudio. Lucía se encargará de cualquier cosa que necesiten. Los hombres apenas la miraron. Para ellos, era invisible, parte del mobiliario. Se sentaron alrededor de una mesa de conferencias en el estudio, y Lucía se quedó cerca de la puerta, lista para servir. La conversación comenzó en voz baja, pero a medida que bebían más whisky, las voces se elevaron. El envío llega el miércoles, decía uno de ellos, un hombre delgado con gafas. 25 contenedores, documentación limpia. ¿Y el contacto en la aduana?, preguntó Germán. Asegurado, $100,000, mitad ahora, mitad cuando pase. Lucía mantuvo su rostro neutral, llenando vasos, retirando platos, siendo lo más invisible posible, pero sus oídos registraban todo: contenedores, aduana, sobornos. ¿En qué estaba metido Mendoza? La reunión continuó por horas. Números, nombres, códigos que ella no entendía pero que memorizaba sin querer. A medianoche, los hombres finalmente se fueron.
Mendoza cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia Lucía. «Lo hiciste bien», dijo él. «Muy bien, gracias, señor. Puedes irte, o quedarte aquí. Hay habitaciones. Sofía ya está dormida. Sería más fácil que manejar tan tarde». Ella vaciló. La oferta era práctica, pero también íntima. Quedarse aquí, en su casa, cruzaba alguna línea invisible. «Voy a ir a casa», dijo ella. «Pero gracias». Él asintió, no insistió. Cuando ella subió a buscar a Sofía, Mendoza la siguió. La observó mientras levantaba cuidadosamente a la niña dormida. «Lucía», dijo él suavemente, «quiero que sepas que eres importante para mí. Tú y tu familia. Voy a cuidar de ustedes». Sus palabras deberían haberla consolado. En cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Buenas noches, señor Mendoza». «Buenas noches». El camino a casa fue un borrón de luces de calle y fatiga. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento, en un edificio de 2 pisos con las paredes descascaradas, era casi la 1 de la madrugada. Acostó a Sofía en su cama, se quitó el uniforme y se metió a la ducha. Bajo el agua tibia, finalmente se permitió llorar. Sollozos silenciosos que desaparecían en el sonido del agua. No sabía exactamente qué había presenciado esa noche, pero sabía que era algo que ataba a Mendoza a un mundo oscuro, y ahora ella estaba atada a él. Pero si eso significaba traer a Rafael a casa. Se secó, se puso una camiseta vieja de Rafael que todavía olía débilmente a él, y se acostó al lado de Sofía. El bebé dentro de ella se movió, despierto, activo. Puso una mano sobre su vientre. «Lo siento», susurró en la oscuridad. «Lo siento por todo lo que vas a tener que enfrentar. Pero vamos a estar juntos, te lo prometo». Afuera, la ciudad dormía inquieta bajo un cielo nublado. En algún lugar, Rafael yacía despierto en su celda, mirando el techo agrietado, y en su mansión blanca en las lomas, Esteban Mendoza bebía whisky solo en su estudio, mirando un archivo sobre su escritorio. El archivo tenía el nombre de Rafael impreso en la pestaña. Dentro había fotos, documentos legales, reportes de investigadores privados. Mendoza lo había estado estudiando por semanas. Cerró el archivo y sonrió en la oscuridad. Las piezas se estaban moviendo exactamente como él quería. 3 semanas después el sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina del apartamento de Lucía, iluminando las grietas en las paredes amarillentas y las manchas de humedad que se extendían por el techo como dedos oscuros. Ella estaba de pie frente a la estufa, preparando huevos revueltos con una sola mano mientras la otra sostenía su teléfono, escuchando la voz del abogado del otro lado de la línea. «Señora Lucía, tengo buenas noticias». La voz del licenciado Méndez sonaba casi emocionada, algo raro en un hombre que normalmente hablaba con la monotonía de alguien leyendo un manual de instrucciones. «Encontramos una irregularidad seria en el proceso inicial. El testimonio del testigo principal tiene inconsistencias que no fueron cuestionadas adecuadamente, y además», hizo una pausa dramática, «el video de seguridad de la tienda de al lado, que supuestamente no existía, apareció. Muestra claramente que Rafael estaba a 2 cuadras de distancia cuando ocurrió el robo». El corazón de Lucía se detuvo, el tenedor se le cayó de la mano, repiqueteando contra el piso de linóleo desgastado. ¿Qué era? ¿Qué significa eso? Apenas podía formar las palabras. «Significa que vamos a presentar una moción para anular la condena. Con esta evidencia, es muy probable que Rafael salga libre en las próximas 2 semanas. 3 como máximo. 2 semanas. 3. Las palabras flotaron en el aire como pompas de jabón, demasiado delicadas para ser reales. ¿Cómo encontraron ese video?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Fue entregado anónimamente a nuestra oficina hace una semana. Alguien con recursos significativos lo recuperó del sistema de la tienda antes de que fuera perdido permanentemente». Hizo una pausa. «Señora Lucía, no sé quién está detrás de esto, pero tiene usted un ángel guardián muy poderoso». Después de colgar, Lucía se dejó caer en una de las sillas de plástico de la cocina, sus manos temblando. Sofía estaba en el piso de la sala, jugando con muñecas rotas y crayones gastados, ajena al terremoto que acababa de sacudir el mundo de su madre. Rafael iba a salir, realmente iba a salir.
y ella sabía exactamente a quién debía agradecerle. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mendoza. ¿Ya te llamó el abogado? Necesito verte hoy, a las 6 p.m. Es importante. Ven sola, sin Sofía. Eso era nuevo. Lucía miró su vientre, ahora de 8 meses, tan grande que le costaba ver sus propios pies. El bebé pateó fuerte, como si sintiera la ansiedad de su madre. Tecleó una respuesta con dedos temblorosos. Estaré ahí. Gracias por todo lo que ha hecho. La respuesta fue inmediata. Todavía no me agradezcas. Hoy hablamos del pago. Las 6 p.m., la mansión de Mendoza. La casa se sentía diferente esa tarde, más silenciosa. Normalmente había al menos 2 o 3 personas del personal, el jardinero, la mucama que ayudaba a Lucía, el chofer. Pero hoy, el lugar estaba completamente vacío. Lucía entró por la puerta del personal, como siempre, pero Mendoza la estaba esperando en el vestíbulo principal, algo que nunca hacía. Llevaba un suéter de cachemira gris sobre pantalones oscuros, descalzo sobre el mármol. Se veía más relajado que de costumbre, pero también más peligroso, como un depredador en su hábitat natural. Lucía, su voz era suave. Gracias por venir. Pasa al estudio. Ella lo siguió, sus zapatos baratos chirriando levemente contra el piso impecable. El estudio olía a cuero y a ese mismo perfume de madera cara que él siempre usaba. Las cortinas estaban cerradas, sumiendo la habitación en una penumbra dorada. Él le indicó uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Ella se sentó con cuidado, su vientre haciendo que cada movimiento fuera torpe. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, sentándose no detrás del escritorio, sino en el sillón a su lado, eliminando la barrera formal entre ellos. Cansada, feliz, asustada. Fue honesta porque no sabía cómo ser otra cosa. No puedo creer que realmente vaya a pasar. Va a pasar. El video es irrefutable. El testimonio se va a desmoronar bajo interrogatorio. Rafael estará en casa antes de que nazca tu bebé. Él extendió la mano y, para sorpresa de Lucía, la colocó suavemente sobre su vientre. Ella se tensó, pero no se apartó. El bebé pateó justo en ese momento, fuerte, como respondiendo al toque extraño. Mendoza sonrió, una sonrisa genuina que ella nunca había visto antes. Fuerte, como su madre, retiró la mano, pero la intimidad del momento quedó suspendida en el aire entre ellos. Lucía, necesito que entiendas algo. Su tono cambió, volviéndose serio. Lo que hice por Rafael no fue caridad, no fue bondad, fue una inversión. Ahí estaba, la verdad desnuda, finalmente sobre la mesa. Una inversión, repitió ella, su voz plana, en ti, en tu lealtad, en tu silencio. Se reclinó en el sillón, sus ojos nunca dejando los de ella. Has visto cosas en esta casa, has escuchado conversaciones, sabes que mis negocios no son todos convencionales. No sé nada, dijo ella rápidamente, no entiendo de lo que hablan, los números, los códigos, pero podrías, si quisieras, si alguien te presionara, la policía, por ejemplo, o agentes federales. El aire se volvió denso, pesado. Nunca diría nada, susurró Lucía, se lo prometí. Las promesas son fáciles de hacer, más difíciles de mantener cuando hay presión real, cuando hay consecuencias. Se inclinó hacia adelante. Necesito algo más que una promesa, Lucía. Necesito un seguro. Ella sintió que su corazón latía tan fuerte que podría romperse. ¿Qué quiere de mí? Mendoza se levantó, caminó hacia su escritorio y sacó un sobre grueso. Lo colocó en las manos de ella. Ábrelo. Con dedos temblorosos, ella abrió el sobre. Dentro había fotografías. Su estómago se retorció cuando las vio. Eran fotos de ella, en esta casa, en este mismo estudio, algunas de las reuniones nocturnas donde ella servía bebidas, ángulos que hacían parecer que ella era parte de las reuniones, no solo personal de servicio. Una de ellas la mostraba aceptando un sobre grueso de manos de Mendoza, aunque ella recordaba que ese sobre contenía su pago semanal. Pero en las fotos parecía un soborno. Parecía complicidad. ¿Qué es esto? Su voz salió quebrada. Es mi seguro, dijo él simplemente. Si alguna vez, por cualquier razón, decides hablar con las autoridades sobre lo que has visto o escuchado aquí,
estas fotos llegarán a las mismas autoridades, con una historia muy convincente de cómo tú eras mi cómplice, cómo participabas activamente en el lavado de dinero, cómo aceptabas pagos para falsificar documentos. Pero yo nunca hice nada de eso. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo limpiaba, solo trabajaba. Lo sé, su voz era casi gentil. Y si nunca dices nada, estas fotos se quedan guardadas para siempre. Nadie las ve. Rafael sale libre, vuelve a casa, consiguen un nuevo comienzo. Yo te ayudo a encontrarle trabajo. Quizás incluso les consigo una casa mejor. Todo puede ser maravilloso. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Pero si hablas, si me traicionas de cualquier forma, estas fotos destruyen tu vida. Rafael vuelve a prisión como cómplice. Te quitan a tus hijos. Todo por lo que has luchado desaparece. Lucía no podía respirar. El cuarto daba vueltas. Todo este tiempo, ¿esto era una trampa? No era una trampa, era un acuerdo. Él apretó sus manos. Lucía, mírame, no quiero lastimarte, no quiero usar estas fotos, pero necesito protegerme. Mi negocio, mi libertad, mi vida. ¿Tú entiendes eso, verdad? Harías cualquier cosa para proteger a tu familia. Yo estoy haciendo lo mismo. No es lo mismo, sollozó ella. Yo no engañé a nadie. Yo no. Su voz se endureció levemente. ¿No me engañaste cuando aceptaste mi dinero, sabiendo que querías algo a cambio? ¿No manipulaste la situación para conseguir lo que necesitabas? Todos usamos las herramientas que tenemos, Lucía. Tú usaste tu necesidad. Yo uso mi poder. No somos tan diferentes. Se levantó, dejándola sentada ahí con las fotos en su regazo. Puedes quedarte con esas copias, para que recuerdes, para que entiendas que está en juego. Lucía miraba las fotografías, su visión borrosa por las lágrimas. En una de ellas, estaba sonriendo levemente mientras aceptaba el sobre de dinero. No recordaba estar sonriendo, pero la cámara no mentía. O si mentía, mentía perfectamente. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. De toda la gente que podría haber. Porque eres exactamente lo que necesitaba. Mendoza volvió a sentarse, esta vez detrás de su escritorio, poniendo distancia profesional entre ellos de nuevo. Desesperada pero honesta, inteligente pero sin opciones. Y sobre todo, con algo que perder. Alguien sin nada que perder es impredecible. Pero tú harías cualquier cosa por esos niños, por Rafael. Eso te hace predecible, te hace confiable. El silencio se extendió entre ellos, pesado como plomo. ¿Qué quiere que haga ahora?, preguntó ella finalmente. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenía? Nada diferente de lo que ya haces. Trabajas aquí, limpias, sirves cuando tengo reuniones, mantienes la boca cerrada, y cuando Rafael salga, le consigo un trabajo en una de mis compañías legítimas. Construcción, probablemente, buen sueldo, beneficios, todo legal y limpio. Sonaba casi razonable, casi como una oferta generosa. Vivirán bien, Lucía, mejor que bien. Sus hijos irán a buenas escuelas, tendrán seguro médico, oportunidades, todo lo que nunca podrían tener de otra manera. Se inclinó hacia adelante. Solo necesito tu silencio. ¿Es mucho pedir? Ella quería gritar que sí, que era todo, que el silencio frente a la criminalidad la convertía en cómplice, que estaba atrapada en una jaula hecha de fotografías falsas y promesas envenenadas. Pero pensó en Rafael, pensó en Sofía, pensó en el bebé dentro de ella que pronto nacería en un mundo donde su padre estaría presente. No, dijo finalmente, su voz muerta, no es mucho pedir. La sonrisa de Mendoza fue triunfante. Sabía que eras inteligente. Se levantó, caminó hacia un pequeño bar en la esquina de la oficina, sirvió 2 vasos de agua mineral. No bebo alcohol en estos momentos, pero brindemos de todas formas, por nuevos comienzos. Ella aceptó el vaso con manos temblorosas. Brindaron. El cristal tintineó, un sonido delicado y horrible. Ahora vete a casa, dijo él, su tono volviendo a ser el del patrón. Descansa, cuida de ese bebé, te veo la próxima semana. Y Lucía, ella se detuvo en la puerta. Déjame ser claro, yo también tengo mucho que perder. Si me proteges,
Yo protejo a tu familia. Es un trato justo. Ella asintió sin mirarlo y salió del estudio, caminando rápidamente hacia la puerta trasera. Una vez fuera, en el estacionamiento, se apoyó contra su auto y vomitó en los arbustos perfectamente cuidados. El bebé pateó furiosamente, como protestando por la angustia de su madre. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, se metió en el auto y condujo a casa en piloto automático, las fotografías ardiendo en su bolso como brasas calientes. 6 meses después la casa nueva olía a pintura fresca y a posibilidades. 2 habitaciones, un baño completo, cocina con electrodomésticos que realmente funcionaban, un pequeño patio donde Sofía podía jugar. Nada lujoso, pero comparado con el apartamento destartalado donde habían vivido, era un palacio. Rafael estaba en el patio trasero, instalando un columpio que había comprado con su primer cheque de pago. Diego dormía en un Moisés bajo la sombra de un árbol joven. Sofía corría en círculos, emocionada con la promesa de su propio columpio. Lucía los observaba desde la ventana de la cocina, sus manos sumergidas en agua jabonosa mientras lavaba los platos del desayuno. Desde afuera, cualquiera diría que eran una familia feliz, una familia normal, pero la normalidad era una mentira que todos habían acordado representar. Rafael todavía trabajaba para Mendoza, aunque en un sitio de construcción al otro lado de la ciudad. Buen salario, buenos beneficios, compañeros decentes, trabajo honesto, le había dicho Mendoza, y técnicamente lo era. Rafael cargaba vigas, mezclaba cemento, sudaba bajo el sol, nada ilegal, pero sabía para quién trabajaba, sabía que cada peso que ganaba estaba teñido con la misma oscuridad que había comprado su libertad. Lucía había vuelto a trabajar en la mansión 3 días a la semana. Mendoza había sido sorprendentemente flexible, permitiéndole traer a Diego cuando no tenía quien lo cuidara. El bebé pasaba esas tardes en una habitación convertida en guardería temporal, durmiendo en una cuna cara que Mendoza había mandado comprar. Todo era perfecto, demasiado perfecto. El teléfono de Lucía vibró sobre el mostrador. Un mensaje de Mendoza: necesito verte hoy, algo urgente, ven a las 8 p.m, sola. El estómago de Lucía se retorció. Las reuniones nocturnas habían cesado después del nacimiento de Diego. Había esperado, ingenuamente tal vez, que su parte en el acuerdo hubiera terminado, que simplemente continuaría limpiando, cocinando ocasionalmente, siendo invisible, pero claro que no había terminado, nunca terminaría. ¿Quién es? Rafael entró, secándose el sudor de la frente con una toalla. Sofía colgaba de su brazo, riendo. Mendoza, quiere que vaya esta noche. La mandíbula de Rafael se tensó, pero asintió. Ya no discutían sobre esto. ¿Para qué? Las cadenas eran invisibles pero inquebrantables. ¿Quieres que vaya contigo? Dijo que sola. Rafael se acercó, tomó su rostro entre sus manos callosas que olían a madera y a trabajo honesto. Si algo pasa, si te sientes en peligro, me llamas. No me importa qué esté haciendo. Llego. Ella asintió, se paró de puntillas y lo besó. Un beso que sabía a desesperación disfrazada de amor cotidiano. Las 8:15 p.m, Mansión Mendoza. La casa estaba oscura, excepto por el estudio. Lucía entró por la puerta trasera como siempre, pero esta vez no había nadie más. Ni personal, ni guardias de seguridad, ni el chofer. Solo el Mercedes de Mendoza en el garaje. El silencio era opresivo. «Señor Mendoza», llamó, su voz sonando demasiado fuerte en el espacio vacío. «Aquí arriba, en mi habitación». Lucía se quedó helada. Nunca había estado en su habitación. Nunca había tenido razón para estar ahí. Los cuartos privados eran territorio prohibido para el personal. Subió las escaleras lentamente, cada paso haciendo eco contra el mármol. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta, luz suave derramándose desde dentro. Empujó la puerta. Mendoza estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada abajo. Llevaba solo pantalones de vestir y una camisa blanca desabotonada. Se veía diferente, más humano, más vulnerable. «Gracias por venir», dijo sin voltearse. «Sé que es tarde». Dijo que era urgente. «Lo es. Siéntate», señaló un sillón junto a la chimenea apagada. Ella se sentó al borde del asiento,
lista para huir si era necesario. Mendoza finalmente se volvió, y ella vio algo en su rostro que nunca había visto antes: cansancio, no físico, sino el cansancio del alma que viene de llevar secretos demasiado pesados durante demasiado tiempo. Estoy enfermo, Lucía. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. ¿Qué? Cáncer, páncreas, etapa 4. Me dieron 6 meses, tal vez un año, si tengo suerte. Habló con una calma clínica, como si estuviera discutiendo el clima. He estado manejando los síntomas, pero ya no puedo ignorarlo. Lucía no sabía qué decir. ¿Debería sentir lástima, alivio, miedo de lo que esto significaba? Lo siento mucho. No lo sientas. Todos morimos. Yo simplemente sé cuándo. Se sentó en el sillón frente a ella. La razón por la que te lo digo es porque necesito asegurarme de que ciertos asuntos estén en orden antes del final. Sacó un sobre grueso de la mesa lateral. Se lo entregó. Ábrelo. Con manos temblorosas, ella lo abrió. Dentro había documentos legales, muchísimos, contratos, escrituras, certificados. Sus ojos se esforzaban por entender las palabras, hasta que una línea la golpeó como un puño. Transferencia de propiedad, 2847 calle, Los Álamos, a nombre de Lucía María Vargas y Rafael Antonio Vargas. Su casa, la casa nueva donde vivían. Él se las estaba dando. Siguió leyendo, incrédula. Un fondo de fideicomiso para Sofía y Diego. Educación completamente pagada, desde preescolar hasta universidad. El perdón completo de cualquier deuda que ella o Rafael pudieran deber. Y en la última página, algo que hizo que su corazón se detuviera: todas las fotografías comprometedoras junto con una declaración certificada de que habían sido falsificadas con propósitos de seguridad personal y que Lucía Vargas nunca había cometido ningún crimen. No entiendo, susurró ella. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo y porque, contrario a lo que probablemente piensas, no soy un monstruo. Se levantó, caminó hacia el pequeño bar, sirvió 2 vasos de agua. O tal vez sí lo soy, pero incluso los monstruos se cansan eventualmente. Le pasó un vaso. Ella lo aceptó pero no bebió, todavía en shock. Lucía, escúchame bien. Cuando yo muera, mis negocios, los legales y los no tan legales, serán desmembrados. Socios que he mantenido a raya durante años vendrán por lo que creen que les pertenece. Abogados, contadores, autoridades. Va a ser un caos. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua. No quiero que tú y tu familia sean arrastrados en eso. Esos documentos los protegen. La casa está a tu nombre, registrada hace meses. El fideicomiso es irrevocable, y las fotografías, las originales y todas las copias, están en ese sobre. Nadie más las tiene. Entonces, ¿estamos libres? Su voz era apenas audible. Estarán libres. Volvió a sentarse, de repente pareciendo sus verdaderos 40 y tantos años más otros 20. Pero necesito que hagas algo por mí primero. Una última cosa. Ahí estaba. Sabía que había un precio. ¿Qué? En 3 días, hay una reunión aquí. Mis socios principales van a discutir qué pasa con el negocio cuando yo ya no esté. Sus ojos se clavaron en los de ella. Necesito que estés presente, que sirvas, como siempre, pero esta vez, necesito que escuches muy cuidadosamente y que recuerdes cada palabra. Nombres, cantidades, ubicaciones. ¿Para qué? Para dárselo a las autoridades. Dejó que las palabras se asentaran. Anónimamente, por supuesto. Después de mi muerte, hay un abogado. Su información está en ese sobre. Él se encargará de todo. Tú simplemente le proporcionas la información, y él la canaliza a las personas correctas. Lucía sintió que no podía respirar. ¿Me está pidiendo que los traicione? ¿A sus socios? Te estoy pidiendo que ayudes a desmantelar una red de criminalidad que ha causado muchísimo daño. Drogas, Lucía, armas, trata de personas. Su voz se endureció. Yo construyo un imperio sobre sufrimiento, y he vivido con eso, pero no voy a morir dejando que continúe sin consecuencias. Entonces, ¿por qué yo? Usted podría. Nadie me creería. Pensarían que es una trampa, una maniobra para eliminar competencia, pero información de una fuente anónima, corroborada con evidencia que aparece después de mi muerte. Eso funciona.
se inclinó hacia adelante, y tú mereces estar libre, verdaderamente libre, no solo de mí, sino de la culpa de haber sido parte de esto, aunque haya sido contra tu voluntad. Lucía miró los documentos en su regazo, luego al hombre moribundo frente a ella. ¿Y si me niego? Entonces esos documentos siguen siendo válidos. La casa, el fideicomiso, todo, ya están registrados. Son tuyos, sin importar que decidas. Su voz era suave, pero estas personas, estos hombres que vienen en 3 días, son monstruos reales. No como yo, que al menos tengo límites. Ellos no, y continuarán destruyendo vidas mucho después de que mi cuerpo esté en el suelo. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la ciudad brillaba indiferente al drama que se desarrollaba en esta habitación. Si hago esto, dijo Lucía lentamente, como sé que no me pondrán en peligro, a mí, a mi familia. El abogado está instruido para esperar 6 meses después de mi muerte antes de entregar la información. Para entonces, el caos de mi sucesión habrá alcanzado su punto máximo. Nadie estará pensando en la mucama que servía bebidas. Serán como lobos devorándose entre sí. Sacó otro documento, y esto es para Rafael. Un trabajo nuevo, en otra ciudad si lo desean. Monterrey, Guadalajara, donde quieran. Nuevo comienzo. Lejos de aquí. Era perfecto, demasiado perfecto, pero Lucía había aprendido que la perfección, a menudo, era solo otra forma de trampa. ¿Cómo sé que esto no es solo otra manipulación? Mendoza sonrió tristemente. No lo sabes, pero piénsalo así. Estoy muriendo. El único poder que me queda es intentar redimirme, aunque sea un poco. No espero perdón. Solo, espero hacer algo que no sea completamente egoísta antes del final. Lucía cerró los ojos, pensó en Rafael, trabajando bajo el sol, construyendo edificios para un hombre que lo había comprado. Pensó en Sofía, creciendo bajo la sombra de secretos que no entendía. Pensó en Diego, tan inocente, tan ajeno a todo esto. Necesito hablar con Rafael. No, la respuesta fue firme. Si lo haces, querrá protegerte. Dirá que no, y estos hombres seguirán destruyendo vidas. Hizo una pausa. A veces, Lucía, la única forma de proteger a las personas que amamos es no darles opción. Era exactamente lo que él había hecho con ella. Había cerrado el círculo perfectamente. 3 días, dijo ella finalmente. ¿Qué necesita exactamente que escuche? 3 días después, las 9 p.m. la reunión fue diferente a todas las anteriores. Más tensa, más peligrosa. Los 5 hombres alrededor de la mesa no eran los socios habituales de negocios. Eran depredadores, evaluándose mutuamente, preguntándose quién movería primero. Mendoza presidía la cabecera, visiblemente más delgado que 3 días antes. La enfermedad lo estaba consumiendo rápidamente. Lucía servía bebidas, llenaba vasos, era invisible, pero esta vez, escuchaba, realmente escuchaba. Nombres: Germán Ruiz, Felipe Contreras, Marco Sandoval, Arturo Vélez, Luis Domínguez. Ubicaciones: un almacén en el puerto, una finca en las afueras, una operación de lavado en 3 restaurantes del centro. Cantidades: 20 millones en efectivo, 15 kilogramos de producto llegando cada mes, 50 trabajadores en las rutas. Cuando Esteban ya no esté, Germán hablaba como si Mendoza no estuviera sentado a 1 metro de distancia. Necesitamos asegurar que la distribución continúe sin interrupciones. Mi interés es la importación, dijo Felipe. El puerto está bajo mi control. Necesito garantías de que. No hay garantías sin Esteban, interrumpió Marco. Él era el pegamento. Sin él, esto se desmorona o se reorganiza. Arturo se reclinó. Tal vez es tiempo de nuevas alianzas, menos centralización, más flexibilidad. La conversación continuó, volviéndose más específica, más incriminatoria. Lucía memorizaba cada detalle, su mente trabajando como una grabadora, catalogando todo. A medianoche, cuando finalmente se fueron, Mendoza se desplomó en su silla. Lucía se acercó instintivamente, pero él levantó una mano. Estoy bien, solo, cansado. Levantó la vista hacia ella. ¿Lo tienes todo? Creo que sí. Bien, sacó una pequeña grabadora de audio de su bolsillo, y por si acaso,
también lo grabé todo. Esto va con los documentos. Lucía se quedó mirando la grabadora. Tenía esto todo el tiempo. No me necesitaba. Si te necesitaba, su voz era suave. Necesitaba testificar ante alguien que mi último acto no fuera completamente egoísta, que al menos intenté hacer algo bueno. Tosió, un sonido húmedo y doloroso, y necesitaba darte una elección, una real, no como antes. Se levantó con dificultad, caminó hacia su escritorio, sacó un sobre final. Esto es para cuando yo muera. Instrucciones completas. El abogado se llama Vicente Ramos. Es de los buenos, si es que existen. Confía en él. Lucía aceptó el sobre, sus manos temblorosas. ¿Por qué yo, de toda la gente, por qué confiar esto a una mucama que usted chantajeó y manipuló? Mendoza sonrió, una sonrisa genuina y triste. Precisamente por eso, porque a pesar de todo lo que te hice, nunca me odiaste lo suficiente como para destruirme cuando tuviste la oportunidad. Tuviste acceso a información, a esta casa, a mis secretos. Pudiste ir con la policía docenas de veces, pero no lo hiciste, porque eres fundamentalmente buena, Lucía, y la gente buena es terriblemente rara. No soy buena, soy una cobarde que permitió que esto pasara para salvar a su familia. Eso no es cobardía, es amor. Y el amor a veces requiere que hagamos cosas terribles. Se dirigió hacia las escaleras. Vete a casa, con tu esposo, con tus hijos, y cuando me muera, vive bien, sin culpa. Lucía se fue esa noche con 3 sobres bajo el brazo, documentos legales, la grabadora y las instrucciones finales. Su auto viejo tosió en el camino a casa, y ella pensó en lo surrealista que era tener la escritura de una casa en la guantera mientras manejaba un vehículo que apenas funcionaba. Rafael estaba despierto cuando llegó, esperándola en la sala con la luz apagada. ¿Estás bien?, preguntó inmediatamente, levantándose, revisándola con las manos como si buscara heridas invisibles. Estoy bien, lo abrazó fuertemente. Todo está bien. Creo que pronto estaremos realmente libres. No le contó los detalles, todavía no. Simplemente se aferraron el uno al otro en la oscuridad. 2 personas que habían sobrevivido a una tormenta que todavía no había terminado completamente. 5 semanas después el funeral de Esteban Mendoza fue pequeño, íntimo. Lucía asistió, de pie al fondo, observando, mientras un puñado de personas lloraban sobre un ataúd caro. Reconoció a algunos de los hombres de la reunión. Se veían incómodos, impacientes por terminar con las formalidades. Después, se reunió con Vicente Ramos en una cafetería anónima en el centro. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y una gentileza tranquila que inmediatamente la hizo sentir más segura. Señora Vargas, extendió su mano. Esteban me habló mucho de usted. ¿En serio? Dijo que era la única persona en su vida que le recordaba que todavía existía algo bueno en el mundo. Abrió su maletín. Me dejó instrucciones muy específicas. ¿Trajo la información? Ella le pasó los sobres. Él los revisó metódicamente, asintiendo ocasionalmente. Esto es suficiente para desmantelar toda la operación. Nombres, ubicaciones, métodos. Levantó la vista. ¿Entiende que esto debe permanecer completamente anónimo? Nadie puede saber que usted fue la fuente. Lo entiendo. Esperaré 6 meses, como instruyó Esteban. Para entonces, sus antiguos socios estarán tan ocupados peleándose entre sí que no pensarán en buscar culpables externos. Cerró el maletín, y los documentos que él le dejó son completamente legales. La casa, el fideicomiso, todo está registrado correctamente. Son suyos sin condiciones. Lucía asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros por primera vez en meses. ¿Señora Vargas? El abogado la detuvo cuando ella se levantaba para irse. Esteban no era un hombre bueno, pero al final, intentó serlo. Eso cuenta para algo. 8 meses después, la noticia llenó los periódicos durante semanas. Una redada masiva coordinada por autoridades federales. 5 arrestos principales. Decenas de cargos. Millones de dólares incautados. El desmembramiento de una de las redes criminales más sofisticadas de la región. Rafael leía el periódico en la mesa de la cocina mientras Lucía preparaba el desayuno. Sofía dibujaba en el piso. Diego gateaba, explorando cada rincón de su hogar.
Es increíble, dijo Rafael, señalando el artículo. Todo el imperio de Mendoza, destruido. Me pregunto cómo lo lograron. Lucía puso un plato de huevos frente a él, besó su frente. Fuente anónima, dice ahí. Alguien con información desde adentro. Arriesgó mucho, quien fuera. Sí, ella se sentó frente a él. Mucho. Sus ojos se encontraron. Y aunque ella no dijo nada, Rafael entendió. Siempre entendía. Se levantó, rodeó la mesa, la abrazó por detrás, su barbilla descansando sobre su hombro. Te amo, susurró, por todo, por tus sacrificios, por tu fuerza, por ser quien eres. Te amo, respondió ella, sus manos cubriendo las de él. Afuera, en el pequeño patio, el columpio se mecía suavemente con la brisa. Sofía corrió hacia él, riendo. Diego la seguía gateando rápidamente, determinado a alcanzar a su hermana mayor. Lucía los observó y pensó en todo lo que habían perdido para llegar aquí. La inocencia, la tranquilidad, la simplicidad de una vida sin secretos oscuros. Pero también pensó en lo que habían ganado, cada uno de ellos, juntos, libres. No era la libertad que habían imaginado. Estaba manchada, complicada, comprada con un precio que seguirían pagando en pesadillas y recuerdos que nunca desaparecerían completamente. Pero era libertad al fin, y en el pecho de Lucía, guardado junto a su corazón, llevaba un pequeño secreto más, la última carta de Mendoza, entregada por el abogado. Una sola línea escrita con letra temblorosa. Gracias por recordarme que la redención, aunque tarde, aunque pequeña, todavía es posible. Vive bien, Lucía, tú te lo mereces. Ella nunca le mostraría esa carta a Rafael. Algunos secretos se llevan en silencio, no por vergüenza, sino porque son demasiado complicados, demasiado humanos para ser explicados con palabras. El sol de la mañana entraba por las ventanas de su casa, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas estrellas. Diego gritó de alegría cuando finalmente alcanzó el columpio. Sofía lo empujó suavemente, riendo. Rafael preparó café, pasó una taza a Lucía. Ella la aceptó, sus dedos rozándose, anclándose mutuamente en este momento simple y perfecto. Habían sobrevivido, habían pagado el precio imposible de la libertad, y ahora, finalmente, podían empezar a vivir.